Muchas gracias, presidente. No cabe duda que el contexto que se vive a nivel mundial deja a Costa Rica con una serie de desafíos en diferentes ámbitos. El mundo entero se encuentra inmerso en una profunda incertidumbre sobre los verdaderos impactos que podría tener la crisis sanitaria del COVID-19. Y aunque las estimaciones varían continuamente, todos dan casi por hecho la desaceleración económica que experimentarán prácticamente todos los países. La pandemia nos obliga a trabajar de manera conjunta para dar respuesta a los miles de costarricenses que están sufriendo las consecuencias de la enfermedad, no solo en el campo de la salud, sino también en el campo social y económico. Antes de la emergencia, ya en nuestro país teníamos cifras alarmantes, aproximadamente un 12.5% de desempleo. La informalidad ya amenazaba con llegar al 50%, la pobreza se situaba en un 21% y la pobreza extrema rozando el 6%. Las últimas noticias nos muestran una realidad aún más desgarradora, llegando el desempleo a un 20.1%. Ya días atrás hemos aprobado diferentes proyectos para lograr dar un respiro a los costarricenses. Sin embargo, sabemos que hay muchos a los que la situación golpea de manera más fuerte y estos son justamente a los que debemos de priorizar atención, no solo de manera inmediata, sino al futuro. Las medidas de distanciamiento y las diferentes restricciones que se han impuesto para salvaguardar la integridad de la población tienen como una consecuencia inevitable la disminución del consumo y en la producción. Y como ya lo hemos percibido, se podría agravar aún más todos los indicadores antes mencionados. Diferentes organismos nacionales e internacionales ya han hecho sus proyecciones, en donde se dan a conocer caídas en la producción, y esto ya es una señal de alarma que debemos de tomar de la manera más responsable. Sin duda tenemos que poner sobre la mesa todas las opciones posibles para sacar al país adelante, pero las decisiones que tomemos en este plenario no pueden tomarse a la ligera, ni usar el populismo como bandera. Debemos tener presente que los mercados nacionales e internacionales se encuentran expectantes de lo que aquí suceda. Ya en días anteriores hemos recibido fuertes golpes por parte de las calificadoras de riesgo y es algo que no podemos permitir que siga sucediendo. Esto deteriora nuestra imagen a nivel internacional y con esto las posibilidades para conseguir futuros financiamientos. Estamos de acuerdo en que el gasto en salud que estamos haciendo es esencial, así como la ayuda social para la atención de las familias vulnerables. No vamos a dudar en emplear recursos para la atención de la emergencia y la protección de la ciudadanía, pero lo que tenemos que hacer es una correcta gestión en este dinero. Y además tener presente que ya debemos de trabajar en el proceso de reconstrucción, tener claro que los subsidios no van a ser eternos y que los costarricenses necesitan trabajar. Tal como nos lo dice la OCDE en su informe 2020, cito textualmente, las autoridades han aumentado adecuadamente el gasto en salud y protección social para enfrentar la pandemia y el déficit aumentará aún más este año. Mirando hacia el futuro, una vez que la recuperación económica esté en marcha, es vital volver a una senda de reducción del déficit. Esta es tan solo una de las advertencias que se nos hace para que nos preparemos desde ya para el camino que aún nos falta por recorrer y que sin duda alguna va a representar uno de los momentos más difíciles de la historia costarricense, no solo por las consecuencias que nos deja la pandemia, sino por las decisiones a nivel
económico y social que inevitablemente nos va a tocar impulsar desde este Congreso. El día de hoy estamos aquí discutiendo la segunda propuesta que nos hace el Ejecutivo sobre el segundo presupuesto extraordinario, que contiene parte de los recursos necesarios para la atención de la emergencia, así como la incorporación de las consideraciones oportunas por la disminución de ingreso corriente y la autorización de endeudamiento que va a ser requerido, los cuales fueron analizados con sumo detenimiento desde la Comisión de Asuntos Hacendarios, de la que soy parte, y sé el trabajo que todos los integrantes y asesores y el equipo técnico de la comisión hemos realizado para lograr que hoy estemos aquí discutiendo y votando en segundo debate este expediente, así como el análisis detallado de mociones que realizamos la semana pasada en este plenario. Sin embargo, debo decir que muchas de estas mociones me dejan un gran sinsabor y mucha preocupación de qué pasará a futuro y cuáles serán los sacrificios que tendremos que hacer para mantener el gasto público de este país. Aunque las señales de la oposición fueron claras en el rechazo de la iniciativa anterior del segundo presupuesto extraordinario, por la falta de seriedad al presentar un recorte neto de tan solo 12.000 millones de colones, al parecer al PAC y a la oposición seguimos teniendo conceptos muy distintos de lo que es un verdadero recorte de gasto, porque esos 195.000 millones de colones que nos presentan en esta nueva propuesta únicamente representan el 0.6% del PIB, mientras que la Contraloría General de la República certificó una caída en los ingresos del gobierno del 3.3% del PIB, porcentaje que podría ser aún mayor. Y es que cada día vemos más los golpes de esta pandemia en nuestro país, y no solo a nivel de salud pública, sino también a nivel económico. Somos testigos de una triste realidad en la que muchos de los negocios despiden personal y cierran sus puertas de manera definitiva. Ante este escenario es más que necesario tomar acciones claras y contundentes. Sin embargo, actuar es como maquillar las cifras, no hace más que enviar señales de incertidumbre, inseguridad y falta de transparencia a los costarricenses. Disculpe, diputada Solís, me han comunicado que no tenemos quórum. ¿Corre el tiempo reglamentario a partir de este momento? Se ha restablecido el quórum con la presencia de 40 diputados y diputadas. Continúa en el uso de la palabra la diputada Solís Quirós. Bueno, me quedaban 13 minutos cuando me pararon, pero bueno. Actuar es como maquillar las cifras, no hace más que enviar señales de incertidumbre, inseguridad y falta de transparencia a los costarricenses y a los mercados, tanto nacionales como internacionales. No es posible que un día salga el señor presidente de la República a anunciar un recorte por casi 350.000 millones de colones, que al día siguiente en un comunicado de prensa se nos presenta un recorte por 328.000 millones de colones y luego aparece la cifra por 275.000 millones y al final de cuentas terminamos con un recorte de 195.000 millones de colones. Quiero aprovechar y hacer un llamado a la fracción oficialista para que esto quede muy claro. En muchas ocasiones se nos ha acusado de ser nosotros quienes paramos proyectos y no es así. Si el Ejecutivo no hace la tarea como debe de ser, es nuestra responsabilidad denunciarlo. Estamos en un momento crítico para el país y necesitamos avanzar. Esto todos lo tenemos clarísimo. Pero creo que para que esto suceda rápido y de la mejor manera, la comunicación y la confianza
se vuelven dos elementos indispensables. Sigo insatisfecha con la propuesta que nos presenta el gobierno, pero si hay algo en lo que todos y todas estamos de acuerdo, que la difícil situación requiere de unión y trabajo en conjunto. Los números que nos presentan día a día son cada vez más alarmantes. Y es que las 468,000 personas que hoy no tienen cómo llevar el sustento a sus hogares merecen respuestas reales y rápidas. Tenemos que cambiar en gran medida el plan de acción que muchos nos planteábamos anteriormente. Las circunstancias causan un deterioro aún más grave para las finanzas públicas y esto nos obliga a tomar decisiones que, aunque no son nada fácil ni agradables, son necesarias para sostener nuestro Estado social de derecho y, a pesar de las adversidades, garantizar una mayor prosperidad y bienestar para todas y todos los costarricenses. Urge que se tenga claridad, planificación y un verdadero plan de acción de qué es lo que se va a hacer con los recursos que estamos aprobando. Esto no se trata solo de aprobar presupuestos extraordinarios, créditos con organismos internacionales, tomar superávits de una serie de instituciones y seguir viendo de dónde se saca más y más dinero. Primero, debemos de tener claridad en lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer. No sea que en el mediano plazo el remedio sea peor que la enfermedad. Hasta el momento no hemos visto estrategia. El gobierno sigue tratando de poner curitas a los problemas económicos que hoy enfrentamos. Curitas que en algunos casos se vuelven muy populares, aunque en el fondo vienen a debilitar el sector productivo de este país. El Estado no es una maquinita de hacer dinero. No podemos llegar aquí y seguir prometiendo recursos de donde no los hay. Estamos en una situación de gran incertidumbre en la que no hay dinero en la calle, no hay cómo recaudar el IVA, no hay cómo recaudar impuestos sobre la renta. Simplemente hay que tomar conciencia que los ingresos tributarios han caído y debemos de realizar una correcta gestión para seguir garantizando los servicios fundamentales, así como cumplir con los compromisos que hemos adquirido. Estamos ante un riesgo de impago y de no tomar las medidas necesarias tendremos que pagar más por conceptos de intereses. Lo he dicho y mantengo mi posición, no debe de existir ninguna opción en la que se deje de pagar deuda. Tenemos que establecer prioridades y entre estas se encuentra cumplir con las obligaciones para que en el futuro podamos contar con recursos frescos y para que nuestra imagen a nivel internacional no se deteriore. Compañeros y compañeras, tenemos que ser consecuentes con nuestro discurso. Yo estoy segura que la mayoría de los diputados de oposición hemos sido constantes en nuestra petición al gobierno de hacer un verdadero recorte de gasto. Todos hemos estado aquí diciendo lo insatisfechos que estamos por propuestas que no nos parecen suficientes para resolver la crisis que actualmente vivimos. Es por eso que, a mi parecer, no tiene ninguna lógica exigir al Ejecutivo recortes para que al llegar a esta Asamblea los revirtamos. Me parece increíble que en una gran parte de las mociones que discutimos el jueves anterior, la vía de la deuda fuera el acto principal, comprometiendo en gran medida la acción económica y social de nuestro país. Y es que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Y créanme, sé que no es una decisión nada fácil tener que aprobar recortes. Es comprensible que las instituciones o los diferentes sectores sigan esperando que se les garantice ciertos recursos y no se pone en duda la acción social que realizan. Sin embargo, debemos comprender la urgencia de la situación. Los ingresos tributarios cayeron
Como lo dije anteriormente, no tenemos una maquinita de imprimir dinero. Tenemos que priorizar el destino de los recursos con los que contamos. Y aunque muchas veces esto signifique recibir ataques de parte de ciertos grupos, nosotros estamos aquí para aprobar iniciativas que sean mejores para el país en general. No podemos dejar que el populismo nos ciegue. Debemos de ser responsables con la nación. Estamos en un contexto en que los recortes son necesarios. No es que aquí estemos quitando dinero por quitarlo. A todos nos duele tener que hacer ciertos sacrificios, pero no podemos prometer los recursos que son necesarios para el funcionamiento y cumplimiento de los compromisos del Estado. Tenemos que ser conscientes de que todas las acciones que se tomen en este Parlamento tienen consecuencias para el país en general y que todos los actores nacionales e internacionales están atentos a lo que aquí aprobemos y por las razones que lo hagamos. ¿Acaso estamos dispuestos a enfrentar un default? ¿Estamos dispuestos a llegar a un punto en que realmente ya no tengamos dinero para ni un solo bono de vivienda? A ni siquiera poder tomar decisiones que nos garanticen la sostenibilidad del país en el futuro, porque los problemas realmente alarmantes en los sectores social y vivienda pueden estar por venir si no tomamos medidas adecuadas. Y con esto no quiero decir que no sea importante la inversión en este momento. Sin embargo, repito, debemos de saber gestionar y planificar para poder salir adelante. Ojalá que terminemos con una serie de reformas y acciones que nos hagan salir fortalecidos y no más bien en un estado de impago. La deuda la pagamos todos. Si caemos en default, todos vamos a tener que afrontar las consecuencias sociales y económicas. De esto no se va a salvar nadie. Por eso quiero que quede claro que aquí no estamos castigando a uno u a otro. Aquí estamos tratando de que todos podamos salir adelante. No podemos venir aquí a seguir proponiendo deuda y deuda como si no tuviéramos ya suficiente. Lamento decir que mi responsabilidad con el país no me dejó votar ninguna de las mociones que se han presentado para aumentar la deuda. Y no me cabe duda de que se han presentado con la mejor intención. Pero compañeros y compañeras, aunque sean decisiones dolorosas, debemos de empezar a tomarlas. Aún estamos a tiempo de realizar un verdadero cambio y evitar dejar a nuestro país completamente hipotecado y sin posibilidades de pago, lo que además implicaría castigar desde ya a los sectores más vulnerables. No podemos seguir tolerando un gasto público excesivo, sin resultados para el país. Eso es inmoral. Esta ruta nos lleva por un déficit fiscal que no tiene precedentes y a un nivel de deuda que compromete el bienestar presente y de las futuras generaciones. Recordemos que inclusive muchas de estas acciones ya se han planteado, como por ejemplo cuando en este mismo plenario se propuso la venta de FANAL y de VIXA, que si bien es cierto eran y siguen siendo acciones necesarias, no son suficientes. Se deben de tomar acciones que realmente impacten la economía costarricense y que se encuentren dentro de un plan de reforma estructural. ¿Por qué no hablamos de vender el Banco de Costa Rica o de vender la parte de telecomunicaciones del ICE? Pero además de esto, debemos de hablar de aprobar la regla fiscal constitucional y aprobar la ley de empleo público. También es momento de comenzar a hablar de una reforma del Estado, pero una reforma de verdad, en donde se eliminen las duplicidades de funciones existentes. Es hora de fusionar y cerrar entes públicos. Con la implementación de estas medidas podríamos continuar de la manera correcta con un saneamiento de las finanzas públicas. Cualquiera que sea la decisión que tomemos, debemos de tener presente que el pilar fundamental debe ser la búsqueda del bien común y principalmente la ayuda para los sectores más vulnerables.
Debo de decir que a pesar de que este presupuesto no cumple en un 100% con mis expectativas, esperaba mucho más del gobierno, pero comprendo la situación crítica por la que estamos pasando como país. Y es por esto que daré mi voto positivo a este proyecto, no sin antes recalcar que seré vigilante y fiscalizaré que todos los recursos lleguen a las personas que más lo necesitan. Además, que se cumpla con los compromisos que como país tenemos con los diferentes organismos internacionales. No permitamos que la economía costarricense sea una víctima más del COVID-19.